personas. Estamos listos ya con el señor doctor Mauricio Alarcón Salvador. Él es director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también trabaja con el tema gobiernos abiertos. Doctor, buenos días, bienvenido a el informativo de Radio Reloj con cobertura regional en la provincia de Nueva Santiago y la Amazonía. Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, Wilson. Un gran abrazo a la distancia para ti, para la audiencia de Radio Reloj. Muy amable por atendernos, doctor. Doctor, a ver, comencemos con un tema que está sobre el tapete de la mesa y es coyuntural. Fito ya ante las autoridades de Estados Unidos, sin embargo, ayer de lo que se conoció, el proceso se aplazaría y habrían algunas circunstancias que dentro de la decisión del juez del caso, pues habría entendido a petición del abogado defensor de este ciudadano ecuatoriano extraditado para que sea juzgado en la justicia norteamericana. ¿Cuál es un tanto la lectura que usted tiene de estos primeros detalles en torno a Fito extraditado? Mira, Wilson, parto del hecho real de que, como lo dijo el presidente, y hay que reconocerlo, esto no hubiera sido posible si los ecuatorianos no votábamos a favor de la extradición de nacionales en el referendo de inicios del año pasado, de 2024. Esto sin duda es importante, no por el hecho de que sea Fito quien vaya a los Estados Unidos, sino de que cuando se comete un crimen transnacional, internacional, las personas tienen que responder ante las autoridades judiciales de los países donde dichos crímenes han sido investigados, han sido reportados. La primera extradición de un ecuatoriano a Estados Unidos no es la de Fito. Meses atrás conocimos de la extradición de un violador de una menor de edad, precisamente a Estados Unidos. Y ahí radica la importancia de lo que los ecuatorianos aprobamos en referendo a inicios de 2024. Ahora bien, el hecho de que Fito haya sido recapturado acá, haya sido entregado a autoridades estadounidenses y que el proceso de extradición se haya hecho de una manera tan ágil, genera preocupación, hablo en lo personal, por el hecho de que uno hubiera pensado que iba a poner resistencia, que iba a presentar recursos, pero más bien de una forma bastante rara, acepta someterse a la justicia estadounidense, no sé si por desconfianza del sistema nacional, no sé si por enfrentarse a jueces que responden a otro grupo de delincuencia organizada o a qué factores. Y ahora, frente a las cortes estadounidenses, no solo que se declara inocente de todos los cargos, sino que además en este caso, a través de su defensa, ha logrado en definitiva que el proceso se alargue en esta etapa inicial el mayor tiempo posible, ¿no? Diciendo que incluso no comprende ni siquiera las razones por las cuales está ahí sentado. Ahora, esto da como para suponer, elucubrar, pero veamos lo que puede pasar, de que Fito pueda generar no solamente asumir sus responsabilidades, que de principio no las acepta, pero revelar muchas cosas a las autoridades norteamericanas y sus relaciones realmente dentro de lo que ha sido este engranaje delincuencial en el que se ha manejado. Mira, es muy probable, si es que quieres pensar en un símil, Wilson, y esto quizá le facilite a nuestra audiencia, hace 8 años, el famoso Joaquín Guzmán, el Chapo, Uh -huh. fue extraditado de México a los Estados Unidos y aunque hubo mucha expectativa de qué iba a pasar con él, de cómo iba a actuar la justicia, de cómo iba a ser sancionado y a cuántos años, una de las cuestiones más importantes fueron sus declaraciones, Uh -huh. lo que habitualmente se conoce como el canto. Entonces, el hecho de que Joaquín Guzmán haya declarado algunos temas, permitió, por ejemplo, a las autoridades estadounidenses desenredar un nudo que existía y que no lo tenían claro de las empresas que participan en este tipo de actos, que además no solo estaban participando en México, sino que actuaban internacionalmente. Entonces yo creo que aquí hay que estar muy pendientes de lo que cante Fito en determinado momento para ver si así desenmarañamos esa madeja de lana enredada que a todos nos tiene en este momento, tratando de entender cómo funciona el crimen organizado, pero que en muchos casos creo aún está por verse.
Claro, y me refiero por las investigaciones que hace Anabel Hernández, una destacada periodista sobre Así es. temas de narcotráfico en México, y señala, miren, y nos ha dicho en conferencias, cuando hemos participado como periodistas en sus conferencias tan importantes, una de estas se desarrolló en la Universidad Simón Bolívar de Quito, y nos decía, nunca ustedes como periodistas crean que el poder no conoce por dónde andan los narcotraficantes. O están en relación o hasta toman café con ellos. O sea, por todo esto, podríamos decir, hay alta expectativa en lo que revele Fito ante las autoridades norteamericanas. Por supuesto que sí, Wilson, y qué bueno que traes a colación precisamente el caso de la periodista mexicana que también ayudó a desenmarañar la telaraña del señor Guzmán. Ujú. Recordarás tú, hay esos libros que tienen que ver con los señores del narco, ese libro que tiene que ver además con las relaciones del expresidente López Obrador y el cartel de Sinaloa, los financiamientos ilícitos de campañas electorales. Entonces hay mucha tela que cortar en lo personal, insisto, en buena hora la extradición, excelente que ya esté ante las cortes, pero a estar muy atentos de lo que el señor Fito, alias Fito, tenga que decir, porque podría ser que por ahí nos topemos con algunas sorpresas interesantes, quizá en línea incluso de lo que tú señalas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que viene a futuro. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Doctor, pasemos a otros temas. Varios proyectos de ley se han demandado por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. En algunos proyectos de ley, el legislativo ha retrocedido y ha procedido a hacer ciertas rectificaciones. ¿Es suficiente o cree usted que pueden venir más rectificaciones y pronunciamientos de la Corte Constitucional que podría generar un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el poder de la Corte Constitucional, advirtiendo que ciertos procedimientos no están o se ciñen precisamente a la Constitución de la República? Mira, Wilson, las correcciones que haga la propia Asamblea no van a ser de fondo y eso es lo que estamos viendo. Se aprueban normas hasta con errores ortográficos, en buena hora que se hagan las correcciones En las para que al tildes. menos no pasen ese tipo de vergüenzas. Ahora bien, la Corte Constitucional en este momento ha recibido bastantes acciones de inconstitucionalidad respecto de las normas que ha aprobado la Asamblea y creo que aún está por verse cuánto más llegará a la Corte Constitucional en ese sentido, ¿no? Creo que en este momento hay que esperar y ver, ojo, hay que ver además no solo las cuestiones de forma, muchas personas se han quedado en el tema de si esta ley económica urgente aborda más temas de los habituales, rompe el principio de unidad de materia, hay otras que tienen que ver con el fondo, con el hecho de que se han aprobado en teoría disposiciones que contravienen a la Constitución, la norma principal de la que emana toda la normativa secundaria. Entonces te digo, yo creo que en este punto hay que esperar y ver la intervención de la Corte, pero a estar muy atentos, porque lo que más bien no debería suceder es el hecho de confrontar políticamente a la Corte con el Ejecutivo o convertirle a la Corte en el opositor político que el gobierno necesita en este momento, toda vez que se ha quedado sin uno. El correísmo está apagando incendios, el periodismo está haciendo su trabajo y va a seguir haciéndolo. Entonces yo creo que acá hay que estar pendientes también de lo que ocurra ahí en la Corte Constitucional. No vaya a ser que algunas disposiciones de las normas aprobadas y que han sido con bastante ruido y manifestadas por algunos sectores políticos terminen siendo dadas de baja del ordenamiento jurídico. Eso podría suceder y no se descarta, de acuerdo a analistas también constitucionalistas que hemos escuchado en estos días, como José Chalco de la ciudad de Cuenca, entre otros destacados analistas y constitucionalistas en el país. Vamos a otro tema, el tema de la consulta popular. Ve, el presidente dice que posiblemente es diciembre, pero serían 6 u 8 interrogantes. ¿Qué ve el doctor Mauricio Alarcón en esas propuestas o estos planteamientos que se lo vuelva a consultar al pueblo ecuatoriano? Wilson, partamos del hecho de que fijo van a ir preguntas que tienen que ver con el trabajo de la Asamblea Nacional para cambiar la Constitución. Ya hay un tema pendiente, el de la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en territorio nacional. Después, quién sabe, puede terminar viniendo la pregunta sobre el financiamiento público a las organizaciones políticas
o quién sabe qué más. No nos olvidemos que hasta fin de año todavía quedan 5 meses y Ujú. pues en ese tiempo cualquier cosa puede pasar en cuanto a propuestas de cambio de texto constitucional al interior de la Asamblea. Ahora, lo ideal, escuchando que será no uno ni dos, sino un pliego de preguntas, eh, que no sea una oportunidad más que se pierda, Wilson, Y que se aborden recursos. cuestiones de fondo y que la ciudadanía tenga la posibilidad de, por la vía constitucional, pronunciarse, por ejemplo, respecto de temas como el Consejo de Participación A eso iba, Ciudadana sí. o el Consejo de la Judicatura. El La mismo metida de Consejo mano Nacional de la Electoral. justicia. Pero por supuesto, Wilson, las Claro. instituciones, mientras no afectemos, como dice la Constitución, ni el carácter ni elementos constitutivos del Estado, ni tratemos regresión de derechos, pueden pasar por la vía de la ciudadanía. Y yo creo que en este momento nosotros tenemos muy claro lo que está ocurriendo con la institucionalidad y quisiéramos, ojalá, tener la oportunidad de pronunciarnos sobre cuestiones de esas que no requieren un proceso constituyente, sino simplemente voluntad política de hacer las cosas. Doctor, pero en todo caso podríamos decir, el gobierno del presidente Daniel Noboa, en medio de todo este marasmo de la inseguridad, los crímenes y situaciones de atentados contra la vida de muchas personas en el país que se sigue presentando, una condición económica que se dice que ha mejorado, sin embargo tenemos el petróleo que casi no está llegando a los mercados internacionales por todos los contratiempos que hemos tenido también con las afectaciones de la naturaleza y una serie de situaciones adicionales. Está marchando a flote en estos primeros 3 meses, podríamos decir 2 meses y medio, que ha subido su régimen ya regular de presidente de la República. Creo, Wilson, que el tema económico, y aclaro, no es una de mis experticias, al menos lo hemos podido abordar de alguna manera en Ciudadanía y Desarrollo, podría ser un serio problema para el gobierno nacional dentro de muy poco. Tú has mencionado de forma muy acertada lo que está sucediendo con la producción petrolera y es algo que está volando bajo el radar, que nadie o muy pocos le están prestando atención y que puede traer consecuencias desastrosas. No estamos hablando nosotros de ni uno, ni dos, ni 3.000 barriles menos. Ojo con ese detalle. Estamos hablando de que hemos reducido de una forma brutal, hasta donde se comprende y se entienden los datos, la producción petrolera. Basta una simple búsqueda de Google para darnos cuenta que, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador, que es el que monitorea la producción petrolera nacional con una periodicidad semanal, tiene datos de que, por ejemplo, a inicios de año, Ecuador empezó produciendo, ojo Wilson, 478.000 barriles de petróleo. Y ahora estamos en 19.000. Wilson, Wilson, estamos hablando de una reducción brutal durante el último mes, Ujú. porque ese ritmo de producción de 460.000, 470.000 se han mantenido relativamente estables, unos pocos picos hacia abajo hasta el 1 de julio. Pero el 1 de julio ya baja de 470 a 460. El 2 de julio ya baja a 332.000. El 3 de julio a 285. Hasta hoy tener una cifra que sí, no es la que en algunos lados se ha dicho, según el Banco Central, los 19.000 barriles, pero son 34.000 barriles de petróleo, Wilson, menos del 10% de la producción que se ha venido tratando y dando durante el año 2025. Si bien Ecuador no depende exclusivamente del petróleo en su economía, sí es un ingreso fundamental e importante. Nuestro Observatorio de Gasto Público acaba de presentar, como quizá tú hayas visto, un Ujú. estudio en el que habla de lo que ha sucedido con la ejecución presupuestaria en Ecuador durante este primer semestre. Y claro, muchos podrán, como nos pasó inicialmente a nosotros, alarmarse por el hecho de que tienes una producción muy baja en cuanto a infraestructura por parte de algunas instituciones, que incluso si uno ve el nivel de ejecución presupuestaria del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior, Mm, para ser ujú. más exactos, da ganas de sentarse a llorar, 18.3% durante el primer semestre. Pero el rato que uno escudriña un poco en las cifras, se va a dar cuenta, Wilson, y esto es quizá lo más preocupante, que
El problema principal radica en que los ingresos percibidos por el Estado se estancaron durante el primer semestre en 11.253 millones, Ajá. mientras que el gasto público, que no es de inversión, aumentó en un 16%. Actualmente el déficit supera los 1.700 millones. Y ojo, la producción petrolera ha caído en julio, no en el primer semestre. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre de 2025 con esa brutal caída de la producción petrolera? Vamos a aumentar el déficit, no sé, a 5 o 6 mil millones. Las consecuencias pueden ser nefastas. Así es que, si bien es cierto, lo político nos tiene bastante distraídos, hay que empezar a prestarle atención a lo económico porque tiene un impacto directo en lo que nosotros como ciudadanos hacemos día a día. Doctor, le queremos agradecer por su atención esta mañana y estaremos invitándole próximamente para seguir analizando temas de esta naturaleza. Muy amable. Gracias, Wilson. Siempre un gusto, un buen día para ti y para la audiencia de Radio Reloj. Para usted igual. Al doctor Mauricio Alarcón Salvador le agradecemos por su atención y su gentileza en atendernos esta mañana y haber dialogado sobre los temas que le hemos planteado.